Dios les bendiga. Este es una breve explicación de las bienaventuranzas de Jesucristo en Mateo 5, el Sermón del Monte. Vamos a el versículo 1 del capítulo 5. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Entonces él subió al monte porque había mucha multitud, y sus discípulos vinieron a oír sus enseñanzas. Él no usaba micrófono ni usaba ningún tipo de tecnología, sino simplemente toda la multitud estaba en silencio y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces hay que estar pendientes de las palabras de Cristo, qué es lo que nos quiere decir, para ponerlas por obra, obedecerlas. Y él dijo: ustedes serán verdaderamente mis discípulos si permanecen en mi palabra, es decir, si permanecen leyendo, meditando, predicando y sobre todo obedeciendo mis palabras. Y en otro lugar en Apocalipsis dice a la iglesia: el que permanezca en guardando mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y él la regirá con vara de hierro, como vasija de alfarero las desmenuzará. La primera bienaventuranza en el 3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la condición para ser un discípulo de Cristo. Es la condición para recibir salvación. Es la condición para tener comunión con Dios. Es tener un espíritu pobre, un espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, como dijo el Padre: yo habito en la altura y en la santidad, y con los quebrantados y abatidos y contritos de espíritu. Nadie puede entrar al reino de los cielos con un orgullo y amor al pecado y a sí mismo. Nadie puede entrar al reino de los cielos con un espíritu altivo y sin arrepentimiento. El que entra al reino de los cielos debe saber y conocer y creer y tener esa sensación de que está perdido, porque como dice Romanos 6:23 o 3:23, todos nosotros hemos pecado y estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo abre los ojos a esa realidad y se da cuenta que va camino al infierno sin Cristo, sin Dios, que solo lo que hace es pecar, que nada en su carne hay bueno, entonces está preparado para recibir el Evangelio, la sangre de Cristo, y creer en Él. Por eso debemos evitar esos predicadores o evangelios diferentes que solo te hablan de las bendiciones de la Biblia, solo te hablan de que Jesús te quiere bendecir, que te quiere dar, que quiere que atesores, que quiere fructificarte, pero no te hablan de la condición de ser un discípulo de Cristo. Por eso les recomiendo que busquen en este canal, el libro de William MacDonald en audiolibro de Cristianismo Radical, porque sí, tienes que ser pobre en espíritu, tienes que depender completamente de Dios, dejar de confiar en ti, aventarte a los pies del Salvador y someterte a Él como lo que Él es, no solo tu Salvador, pero también el Señor de todos y Dios soberano del universo. Ser pobre en espíritu es buscar el rostro de Dios cada mañana, cada día, constantemente, porque sabes que en este mundo no hay nada en que confiar. El dinero no te puede salvar, los amigos no te pueden salvar. Entonces, cuando prediques el Evangelio,
Asegúrate de quebrantar el corazón del oyente, asegúrate de que conozca quién es Él y en qué condición está, pero sobre todo quién es Dios y lo que va a hacer y lo que exige y lo que tiene preparado para aquellos que lo aman y reciben a su Hijo Jesucristo por fe. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La segunda bienaventuranza, son benditos, dichosos, felices, tienen una vida bienaventurada, llena de gozo. ¿Quiénes? Los que lloran. Pero no es una contradicción, no es una ironía, pero es real, porque ellos recibirán consolación de Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ellos obtendrán descanso y se les hará justicia de los que los atribularon. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación en este día, en esta vida presente y en la venidera. Después del juicio, cuando sean recompensados por todas sus tribulaciones que soportaron, sus pruebas que pasaron, su fe, su paciencia, su amor por los santos, por los pobres y por los extraviados. Pero no es un llanto cualquiera. Uno puede llorar porque tiene dolor de una enfermedad, puede llorar porque ha perdido un trabajo, una esposa, puede llorar por el pecado y multitud de razones. Pero esta bienaventuranza y este llanto gozoso es cuando lloramos por el pecado del mundo, cuando lloramos por nuestra situación que vimos en el versículo anterior, que estamos perdidos, que necesitamos de Dios, cuando lloramos porque vemos a nuestros familiares perdidos sin Cristo, en su ignorancia rumbo a la condenación, cuando lloramos porque el nombre de Dios y su santidad es deshonrada, y cuando lloramos por no alcanzar esa meta establecida por Dios, cuando lloramos por las enfermedades de nuestros hermanos, cuando sentimos compasión por los pobres y por los necesitados, entonces tu oración va a ser, tu lamento, tu clamor va a ser respondido en esta vida y también en la venidera, cuando Dios cree todas las cosas nuevas, un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia. Ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, asegúrate de humillarte ante Dios, asegúrate de confesarle tus pecados, confesarle de que no puedes hacer nada sin Él, de que lo necesitas diariamente. Humíllate ante tu Dios y Él te exaltará cuando fuere tiempo. Y como dice Santiago, lamentaos, humillad, llorar, gemir, porque mejor es la casa de luto que la casa de risa y de fiesta. Bienaventurados es la siguiente, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Después que uno es pobre de espíritu y se convierte en seguidor de Cristo, el Espíritu Santo lo va a llevar a llorar por sus pecados y por los pecados de los demás, por las almas perdidas, y después finalmente él va a tener un espíritu manso, un espíritu apacible, un espíritu humilde, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ellos van a gobernar con Cristo, con ternura, con fidelidad, con humildad, pero también con justicia y verdad. Ser manso es controlar la ira. Ser manso es no responder mal por mal, ni maldición por maldición. Ser manso es humillarte ante Dios en obediencia, dependiendo totalmente de Él, escuchando su voz para ponerla en práctica inmediatamente. Ser manso es perdonar la ofensa antes siquiera de ser recibida.
el no contestar, el no ofender con la boca, como Cristo fue el más manso de todos los hombres. Nunca se defendió de los insultos que recibía. Él no contestó maldición por maldición, simplemente comendó su causa al juez del universo, su Padre Celestial. Pero lo que no significa manso es ser indiferente ante el pecado de las personas. La persona que es mansa va a reprender el pecado de las personas con amor, el pecado de los hermanos en la iglesia, va a disciplinar a su hermano que peca, lo va a corregir, a advertir, a exhortar, a consolar. También no va a dejar que sea vituperado el nombre de Dios y su santidad, como Cristo era manso y humilde, pero cuando vio la casa de su padre, que era llena de inmundicia y corrompida por ladrones, animales y todo tipo de mercado, como en muchas iglesias de hoy, él tomó unas correas y sacó a todos, volcó las mesas, dejó ir a los animales, limpió la casa de su padre. ¿Por qué? Porque era manso y humilde. Él no se iba a defender a él ninguna ofensa, ni ningún golpe, ni escupitajo, ni se bajó de la cruz, pero no iba a dejar que la verdad fuera empañada por mentiras, ni iba a dejar que el nombre de su padre fuera blasfemado. Por eso él siempre atacaba a los y rechazaba a los fariseos, a los escribas, mas con los pecadores, con los publicanos y rameras fue tierno, manso, humilde, compasivo y les mostró su cariño. Pero para los que rechazaban ese amor y se empeñaban en deshonrar a la ley de Dios y su palabra y su nombre, él les respondía. Después tenemos bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Son para los que tienen hambre de Dios, sed de la salvación de Dios, hambre de todo lo justo, sed de obedecer a Dios, sed de su palabra, sed de cumplir con la justicia de Dios y sed por recibir esa justicia, ese regalo, esa recompensa para los que no la tienen, que Cristo ganó por nosotros al obedecer en esta vida a su Padre, al morir por nosotros. Él regala esa justicia a todos los que tienen hambre y sed y aceptan que la necesitan. Esos que buscan hacer la voluntad de Dios cada día, esos que abren su palabra porque tienen hambre del Dios vivo, esos que claman día y noche por justicia, ellos serán saciados en esta vida y en la venidera. Cuando se derrame todo el amor de Dios en sus corazones, como lo ha hecho el Padre ya, cuando vean un reino de justicia sin pecado, sin mancha, un cuerpo glorificado, ellos serán saciados y gobernarán con Cristo en esta tierra con justicia y rectitud. Así como ser pobre en espíritu, también estas personas tienen hambre y sed de justicia, como dice Apocalipsis, el último capítulo. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente del agua de la vida. Yo seré su padre y él será mi hijo. Así, con esta sed debemos buscar a Dios, como dice David: mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En lugares áridos, donde no hay agua. Y aquí en Isaías 55 dice: venid todos los que estéis sedientos a las aguas, comprad sin dinero y sin precio.
Después tenemos bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Después de recibir la salvación y caminar en todas estas bienaventuranzas y en la gracia de Dios, por ende tenemos el corazón de Dios, que es misericordioso, porque así es el mandamiento de Dios: sed misericordiosos porque yo soy misericordioso. Porque hemos probado la misericordia de Dios, queremos que otras la prueben también. Y entonces somos compasivos como nuestro Señor, porque tenemos su mente, tenemos su corazón, tenemos su espíritu, nuevas criaturas somos. Entonces buscamos la compasión, buscamos la misericordia a los hermanos, a nuestros prójimos e incluso a nuestros enemigos, perdonando, saciando sus necesidades y predicándoles misericordiosamente el Evangelio, ayudando a los pobres, ayudando a los necesitados, cuidando de los enfermos, visitando a los presos, no cerrando la mano a nadie y no cerrando la boca a alguien que necesite una palabra de consuelo. Ellos alcanzarán misericordia. Ya han alcanzado misericordia primero, porque primero nos amó Cristo, primero nos amó Dios. Él nos escogió desde antes de nacer, desde antes de la fundación del mundo. Pero en el sentido ellos alcanzaron misericordia en el día del juicio, cuando sean juzgados por sus obras. La misericordia triunfará sobre el juicio. Para eso lean Mateo 24 o 25 más bien, el juicio de las ovejas y las cabras. El juicio será por obras, pero seremos salvos por la misericordia de Dios, la gracia, y nuestros frutos darán evidencia de que somos de Cristo, que somos ovejas, porque las ovejas hacen frutos de misericordia. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste. Venid, benditos de mi Padre, entrar en el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Eso es importante, que Dios nos escogió desde antes, que nos convirtió en sus ovejas desde antes. Éramos sus ovejas y por eso somos misericordiosos. Pero si permanecemos en esa misericordia y perseveramos hasta el fin, nosotros también alcanzaremos misericordia. Número 8, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Al confiar en Jesucristo con todo nuestro corazón, arrepentirnos de nuestros pecados, entonces el Espíritu Santo nos da un limpio corazón, una mente nueva, renovada, donde tenemos pensamientos puros, tenemos deseos de justicia, deseos buenos, de buenas obras, celosos de buenas obras. Tenemos la mente de Cristo y Dios nos da un corazón limpio y renovado. Entonces, y cuando permanecemos en esa limpieza, Dios nos permite escuchar en su palabra, nos permite sentirlo. El Espíritu mismo testifica a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y podemos disfrutar el amor y la pureza en la comunión de la iglesia. Después está el versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El resultado de vivir en las bienaventuranzas anteriores es entonces un espíritu, un corazón que busca hacer la paz con los hombres, que busca poner a cuentas a los hombres con Dios y hacer la paz entre ellos por medio de la sangre de Cristo y el Evangelio. Así que predica arrepentimiento, predica la fe en Cristo, predica el seguir a Cristo, porque somos, dice 2 Corintios, embajadores de Cristo, y se nos ha dado la palabra de la reconciliación. También cuando perdonamos, somos pacificadores. Cuando impedimos que otros tengan disputas, divisiones y pleitos, también mostramos ser los agentes de la paz. Cuando predicamos el Evangelio a los perdidos,
estamos pacificando esa guerra que tienen los pecadores con Dios y Dios con ellos, que si no se arrepienten algún día los castigará duramente, pero si ponemos paz entre ellos dos y si ellos aceptan el señorío de Cristo, entonces habrá paz eterna entre ellos y Dios, entre Dios y nosotros, y entre ellos y nosotros. Bienaventurados, número 10, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado cuando, y gózate, como dijo Cristo, cuando hagas el bien y los demás te empiezan a rechazar, a murmurar, a burlarse, a vituperiarte, porque tú haces lo justo, porque tú haces lo recto, porque tú no caminas en sus pecados, porque tú no te burlas de lo que ellos se burlan, porque tú no blasfemas a Dios como ellos lo hacen, porque vas a la iglesia, porque lees la palabra, porque eres un buen trabajador, porque eres honesto, honrado, y los demás se burlan de ti, te menosprecian, te rechazan. Entonces tienes que gozarte porque eres bendecido, bienaventurado ante los ojos de Dios. Bienaventurado cuando por mi causa te vituperen y te persigan y digan toda clase de mal contra ti, mintiendo, dice Cristo. Gózate y alégrate porque tu galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces viene un nivel más grande todavía de persecución, cuando te persiguen ya no tanto por lo que haces, sino por a quién representas y quién ellos ven en ti. Ellos pueden ver a Cristo en ti, pueden ver el Espíritu Santo produciendo fruto y revoloteando sobre ti. Y si ellos lo mataron, a Cristo lo crucificaron, el mundo, entonces a ti también te perseguirán y tratarán de desacreditarte, de difamarte, de hacerte daño, porque el mundo no soporta la luz, el mundo ama más las tinieblas, y lamentablemente si no se arrepienten, esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas, pero el que practica la verdad viene a la luz. Entonces, gózate y alégrate si estás obedeciendo a Cristo y el gobierno o tus enemigos, los enemigos de Dios te persiguen o te injurian, porque estás atesorando un gran tesoro y un gran premio en los cielos, porque aquí Cristo nos compara o te compara con los profetas antiguos, que ellos predicaban la justicia, la ira, la santidad, el juicio de Dios, y predicaban arrepentimiento, y los hombres se burlaban, los mataban, los perseguían, pero algunos de ellos, por la gracia de Dios, se convertían. Entonces no ceses de predicar a Cristo, no ceses de vivir y andar como Él, y dar testimonio de que Cristo vive andando en sus pasos y caminando sus caminos, abriendo tu boca en alabanza a Él. No te avergüences del Evangelio, como dice Pablo, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Entonces, gózate si tú ves en tu vida estas características que aquí se describen en las bienaventuranzas. Ves porque estás produciendo el fruto del Espíritu, porque eres nueva criatura, porque eres hijo de Dios. Pero si no ves estos frutos, tienes que examinar tu vida si estás en la fe, y si no lo estás, tienes que arrepentirte y entregarte a Cristo, seguir a Cristo, confiar en Cristo, para que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu corazón, a nacer de nuevo y seas bienaventurado.